Bienvenidos a este tercer vídeo donde vamos a ver el colapso civilizatorio de la Edad del Bronce. ¿Qué pasa en este colapso civilizatorio en la Edad del Bronce? La Edad del Bronce estaba siendo de verdad la leche. Quiero decir, aquí tenemos a los micénicos de los que estamos hablando, estos griegos, que es cierto que los minoicos han desaparecido un poquito antes, probablemente por terremotos, por invasiones de estos mismos micénicos, ¿no? La cultura va decayendo, es recogida y adaptada a muchas cosas, se las crean los micénicos, ya hemos hablado de estas diosas femeninas, etcétera, pero ellos es verdad que desaparecen un poquito antes de que desaparezcan de golpe todas las demás. ¿Qué es lo que les pasa a esto? Bueno, ya os digo, los micénicos sobreviven, conquistan a los minoicos, se quedan con toda su cultura, tienen unos palacios a la leche, una estructura social, comercial por todo el Mediterráneo y de repente, o sea, que ya os digo, dejan de saber escribir, vuelven prácticamente al neolítico, o sea, vuelven a vivir como agricultores que pierden la escritura, pierden la estructura, pierden la arquitectura, se quedan los palacios que tenían, pues se quedan con la ruina. Claro, se quedan con cultura oral de lo que ellos habían sido, quiero decir. Por ejemplo, la guerra de Troya, digo yo que sé, que se quedan 300 años sin hablar. Esto es poco menos que la batalla en la que participó el abuelo o el abuelo del abuelo. Y tú estás viviendo en el neolítico de vuelta y estás viendo ahí unos palacios que no llegan a tener 300 años que dices, hostia, ¿cómo no me voy a creer que luchaban junto a semidioses? Si es que están ahí los palacios donde vivía y yo ahora mismo a duras penas me sé cocinar una cabra. O sea que de repente petan de manera muy tocha. Cosa que yo he repetido un montón de veces. Estáis hartos de oírme, así que vamos a ello, que esto me parece súper interesante. Vamos a ver un poquito primero cómo estaba el Mediterráneo, qué cultura había en ese momento, si de verdad eran tan la hostia o si oye es que era normal que petaran, porque para lo que había. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, hititas, donde está Turquía, ¿vale? Los hititas tenían, bueno, pues también una cultura muy floreciente, un sistema jurídico muy desarrollado. Estos habían entrado, por ejemplo, en guerra con Egipto y, o sea, si no me equivoco, habían tenido una de las batallas, si no la más grande, yo creo que incluso la más grande que había habido hasta la fecha en la historia de la humanidad, como con 6.000 soldados y tal, donde de hecho firman con los egipcios un acuerdo de paz, la paz de Kadesh, que, hostia, esto es súper importante, o sea, los primeros acuerdos diplomáticos, los primeros acuerdos de paz de la historia de la humanidad o de los que tenemos registro, esto es brutal, se están empezando a hacer muchas alianzas, matrimonios de distintos imperios entre sí, o sea, está habiendo unas culturas que se están entendiendo y que están siendo muy florecientes. Hemos dicho que está Egipto, por supuesto está Egipto, de hecho Egipto, spoiler, es lo único que sobrevive, o sea, Egipto estaba en la época del Nuevo Imperio, estaban también siendo muy, ya habían construido Keops y tal, pero aún así estaban en un momento bastante potente, lo suficiente como para que de hecho son los únicos que medio sobreviven a este colapso. Se queda ya Egipto después de esto pues muy en los huesos, ya no vuelve a ser nunca lo que era, pero es verdad que es la única civilización que en este colapso más o menos se mantiene después, y por Egipto tenemos alguna pequeña pista de qué ha podido suceder, que lo veremos ahora después. Es que es brutal, a mí esto me flipa. ¿Qué tenemos también? Tenemos Ugarit, la ciudad de Ugarit en Siria, con un montón de cultura, de poesía, de comercio, de palacios. Creo que están desarrollando una de las primeras escrituras también fonéticas. Ugarit también muy importante. Tenemos también a los cananeos que también de nuevo un montón de comercio, unas grandes ciudades, unos alfabetos, si no me equivoco, unos alfabetos fonéticos que serán, creo, si no me lío, la base de los alfabetos que tenemos ahora, ¿vale? Tenemos varios imperios, varias culturas, varias civilizaciones que están top. Y de repente, como ya os he dicho, todo desaparece. En cuestión de 50 años, caput, se acabó. Os he adelantado un par de documentos de jeroglíficos en Egipto, un par de cartas con el rey de los hititas, de qué está pasando aquí. Atención, peligro, se están acercando, nos están atacando, estamos sufriendo invasiones de una cosa que van a llamar los pueblos del mar. Vamos con ello. Vale, vamos con el colapso de la Edad de Bronce. Vamos con los pueblos del mar.
¿Qué sabemos? Sabemos muy poco, sabemos muy poquitas cosas. Sabemos que efectivamente hubo un colapso. Por ejemplo, ahora hablaré de la ciudad de Ugarit y allí tenemos una capa de fuego, ardió la ciudad. Sabemos que hay pues una serie de catástrofes que hacen que esto acabe. No sabemos muy bien por qué. Lo que sí tenemos son algunos documentos muy poquitos que nos indican qué estaba pasando en este momento. Por ejemplo, de Ugarit tenemos unas tablillas que se estaban escribiendo en ese mismo momento, en el momento en el que arrasan y se acaba con la ciudad de Ugarit, en la que recibe el rey de Ugarit, Hammurabi se llamaba si no me equivoco, una carta desde Chipre que está justo enfrente de Ugarit, prácticamente se ven el uno del otro, que le dice cómo están tus ciudades, dónde están tus tropas, el enemigo ha venido a Chipre, y le responde Hammurabi a Chipre, que era su padre, y le dice: ¿acaso no sabe mi padre que el enemigo ha llegado, han arrasado, han cometido infamia y que mis tropas no estaban conmigo? Mis tropas me las habían pedido los hititas y se las había mandado a los hititas a que le ayudaran. Y escribe Ugarit entonces a Carquemis pidiendo ayuda. Carquemis en la Alta Mesopotamia. Y le responde Carquemis: efectivamente, vienen barcos del mar, nosotros estamos algo más al interior, estamos un poco más protegidos, te recomiendo que construyas murallas y que guardes a toda tu población dentro. No podemos ayudarte, prepárate para lo peor, intenta resistir. Carquemis niega la ayuda a Ugarit porque teme el mismo tipo de invasiones y el mismo tipo de saqueos y de infamias. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues tenemos documentada efectivamente el colapso, la destrucción. Hay teorías, como siempre para todo, tenemos por supuesto teorías de extraterrestres, pero tenemos teorías de sequía, de catástrofes naturales, de terremotos, de maremotos, de hambruna, de peces, de epidemias. Tenemos teorías de meteoritos, tenemos teorías de invasión vikinga, incluso hay teorías, ya os digo, hasta de ovnis. Lo cierto es que, bueno, no se sabe nada. Pero vamos a ir un poquito antes de que caiga Ugarit, a otra carta que tenemos que nos puede dar un poquito de información, no mucha. Vale, aquí tenemos una carta del rey hitita escribiendo al rey de Ugarit pidiéndole si les pueden enviar un prisionero, un tal Ibn-Nadushu, que tienen en Ugarit. Y le dice el rey hitita al rey Ugarit: por favor, ¿puedes enviarme a este prisionero del pueblo de los Shekel? Esto será importante, puede tener información relevante, me lo envía. Quedaros con esto, del pueblo de los Shekel, un prisionero de los Shekel en Ugarit que reclaman los hititas. Más documentos, a mi gusto los más chulos que hay a este respecto. Nos vamos a Egipto. En Egipto está Ramsés III gobernando. Ramsés III que tiene un gobierno muy convulso. O sea, tiene, bueno, su zona de palacio donde están construyendo al lado lo que será sus cámaras funerarias y demás. Las rodea con muchas murallas porque efectivamente sufre algún intento de asesinato este Ramsés III. De hecho, cuando se descubre su momia, se encuentra que tiene un cuchillo en la garganta, o sea que efectivamente murió asesinado y bueno, en medio de un reinado como muy convulso, cubre todo su templo de murallas. Están además muy bien conservadas. Y en estas murallas tenemos un par de bajorrelieves, de representaciones de jeroglíficos, de algo que está pasando con esto de los pueblos del mar, que son, yo creo que los documentos más chulos que tenemos al respecto. Seguimos. Estamos en el año 1175 a.C., en estas murallas que hay alrededor del templo de Ramsés III, donde cuentan que efectivamente ha habido una serie de invasiones y batallas que han llegado hasta las fronteras con Egipto, y habla de cómo Egipto hace frente a estas invasiones y a estas batallas. Y tenemos ahí un par de dibujos de cómo son estas batallas que consigue frenar a duras penas, pero consigue frenar Egipto. Entonces tenemos aquí, como el dibujo, una batalla en la que tenemos al faraón Ramsés III a la derecha del dibujo, luchando contra todos estos imperios invasores. ¿Por qué decimos todos estos? Porque si prestamos atención a los detalles de cómo están representados, parece que no es un ejército homogéneo, como se representan otras veces. Vemos que hay algunas partes de los ejércitos que tienen pues unos tipos de cascos con unos cuernos, que es por lo que alguna gente ha dicho que podían tratarse de invasiones vikingas, no pinta que fueran vikingos. Tenemos otras divisiones de batalla en lo que vemos son como un tipo de penachos. Unos ejércitos vienen como con espadas, otros vienen con lanzas. Están representados además también de manera muy caótica. Entonces parece que lo que se está dando a entender aquí, o que lo que el artista está dando a entender, bueno, es que vienen una serie de mezcolanza de distintos ejércitos, de distintos lugares, de manera muy caótica, que vienen como a arrasar, ¿vale?, con Egipto. Esto por una parte, y por otra parte tenemos un segundo bajo relieve que también representa el mismo tipo de invasión, el mismo tipo de batalla. Volvemos a tener a Ramsés aquí a la derecha, pero ahora tenemos unas cosas también bastante curiosas. Tenemos, por ejemplo, en comparación con los carros egipcios, que son carros, si no me equivoco, tirados por un par de caballos, muy ligeros, etcétera, tenemos aquí representados pues una serie de carros tirados por hasta 4 bueyes, con ruedas, no con radios, sino macizas de piedra, o sea, es decir, unos carros muy pesados que no parece que sean carros de batalla, sino que son más bien pues carros dedicados a recorrido de larga distancia. Y tenemos también aquí algo más que guerreros. Tenemos representadas mujeres, tenemos representados niños, que son cosas como muy extrañas para que estén en un campo de batalla, que normalmente no están representadas aquí, y que lo que da a entender es que lo que hay aquí no es un ejército,
sino un pueblo en marcha. Entonces parece que lo que estamos hablando aquí es a la par que una invasión con sí, efectivamente, guerreros, pero también parece que estamos hablando pues de un movimiento migratorio muy potente, con estas representaciones de madres, de niños, etc. Entonces puede que sean estos los mismos pueblos a los que se enfrentaron los hititas, que arrasaron Ugarit, parece ser una posibilidad. Y aquí sí tenemos escrito algún nombre. ¿Os acordáis de aquel prisionero Sekel del que hablábamos en Ugarit? Bueno, pues aquí en estos muros del Palacio de Ramsés III tenemos, sí, identificados, escritos algunos nombres de vienen los pueblos del mar, y aquí se hace referencia a, lo leo, ¿vale? Los Peleset, los Teker, los Weswes, los Denyen, los Serden y los Seker. Así que parece que estos pueblos que habían pasado por Anatolia llegan al final a las puertas de Egipto y allí tienen este enfrentamiento, estas batallas. Entonces sí que parece que podemos tener una relación con estos pueblos que estaban donde estaban los hititas, que están ahora por donde están los egipcios. Vamos a hablar de uno de los pueblos que he mencionado, de los Peleset. Los Peleset que se asientan, bueno, en lo que ahora es la Franja de Gaza, donde está el país este inventado de al lado de Gaza. Es el pueblo que será después los filisteos, que aparecen nombrados, o sonará el archienemigo de los hebreos, David y Goliat. Pues Goliat, el gigante, era filisteo, viene de los Peleset. Peleset, filisteo, que será los que darán el nombre al topónimo de Palestina. ¿Y qué pasa con estos Peleset? A mí esto me parece súper chulo, interesante y divertido. Tenemos muchos restos arqueológicos de ellos. Tenemos, por ejemplo, cerámica de estos Peleset. Esta cerámica pues tiene dibujos de doble banda, motivos curvos, etcétera, que se asemeja mucho a restos que tenemos de cerámica, atención, micénica en Grecia. Ya hemos hablado de los micénicos un montón, sabéis perfectamente quiénes son. ¿Qué más pasa con estos Peleset? Pues que tenemos, por ejemplo, en los restos de sus casas, que estos se parecen también mucho a los que eran los palacios micénicos, con dos filas de columnas que dan lugar a un patio central. Parece que construían de manera no muy diferente a como teníamos, por ejemplo, construcciones micénicas. Se pone chula la cosa, ¿eh? Vale, ¿y qué más? Pues tenemos, por ejemplo, también en un palacio filisteo de Ecrón, tenemos una inscripción a una diosa, imposible de pronunciar porque esto se escribía sin vocales, PTGYH, si no me equivoco, pero que no es una diosa de origen semita. ¿Y con qué podría tener que ver? Bueno, pues podría tener que ver con una diosa que se adoraba en Delfos, antes de que se adorara allí a Apolo, a una diosa, la diosa Pita, si no me equivoco. Si me equivoco, la diosa es Pito. Bueno, pues a la diosa Pito, que además entiendo que tiene que ver con que de hecho allí fuera donde estaba luego la pitonisa, entiendo que las raíces irán por ahí, si no pues estoy metiendo un gambazo, pero parece ser que esta diosa Pito a la que adoraban los micénicos es una diosa en la que está hecha en honor un templo filisteo. Es decir, que puede que este templo filisteo esté adorando a una diosa micénica. Y por último tenemos también, a través de estudios de restos de ADN de los pueblos de estos lugares, pues se ha encontrado que sí, el 70% del ADN que se encuentra en los restos de estos pueblos filisteos sí es de origen semita, pero parece ser que hay como un 30% de ADN que pertenece de esta zona griega de donde estaban los micénicos. Es decir, que tenemos una historia que es compatible con una gran masa de población migrante que viene desde Grecia. Y nada, pues ya la historia sigue su curso, colapsan estos reinos, Egipto cae bastante en decadencia, después volverá a tener otro pequeño resurgimiento, pero colapsa la del bronce, empieza a desarrollarse otra tecnología, otros pueblos, otros imperios, será ya la que vendrá la edad del hierro, y bueno, en esta época floreciente que a mí tanto me ha flipado, pues hasta aquí, hasta donde me ha llegado, y la historia seguirá su curso. Y ahora bien, volviendo al colapso, pues no se sabe por qué se produce, como os comentaba antes, hay un montón de teorías, desde vikingos por estos bajorrelieves con los cascos con los cuernos, hasta meteoritos, ni catástrofes naturales, terremotos. Se sabe que esta zona del Mediterráneo es muy sísmica, sequías, enfermedades. Yo, sin ser nada experto y sin que importe mucho la idea que yo tengo, me da por pensar que tiene sentido una especie de explicación multifactorial. Es decir, un equilibrio relativamente precario en el que, pues bueno, dependían de unos comercios en los que se hacían manufacturas de objetos bastante valiosos en los palacios, de los que después dependía mucho el comercio por el resto del Mediterráneo. Es cierto que cuando colapsa dice, hostia, es que se perdió la escritura, dejaron de saber escribir. Bueno, a lo mejor esto también estaba sostenido de manera relativamente precaria, sabrían escribir algunos escribas y no el total del pueblo. Entonces a mí me da por pensar que probablemente había un equilibrio relativamente precario que se empieza a tensionar por diferentes factores, probablemente de carácter multifactorial. Es posible que hubiera algún terremoto que traiga un maremoto que, acompañado de una o dos sequías más algunas enfermedades, hace que de repente haya algún tipo de revolución social en alguno de los pueblos. Por ejemplo, me invento micénicos, podría ser cualquier otro, en los que se rebelen contra su rey. Oye, tú eras un enviado de los dioses, estás aquí para traer prosperidad y llevamos 2 años de sequía, 3 terremotos, ¿qué pasa contigo? Tenemos hambre, atacan el palacio, escapan los que pueden, roban las armas del ejército, van al
siguiente pueblo a ver si hay algo que saquear, ese pueblo no está preparado, vuelve a ocurrir un poco lo mismo, se defiende como puede, los que pueden escapan y de repente empiezan a caer como fichas de dominó. Y entonces los mismos imperios de la Edad del Bronce son víctimas y a la vez verdugos de sí mismos. Yo me acabo imaginando algo así, que incluso los pueblos del mar, como venimos haciendo el recorrido con los filisteos, que los pueblos del mar sean poco menos que ellos mismos. Un movimiento migratorio gigante de gente con hambre, con sus animales, con su ganado, con sus hijos, familias enteras, intentando llegar a la siguiente ciudad, arrasando a fuerza del ser humano con hambre, buscando una vida mejor para sí mismo y para sus hijos y yendo como fichas de dominó de un pueblo en otro. Esto es lo que para mí tiene algo de sentido, pero podéis vosotros hacer también vuestras teorías con esto que os he contado. Y bueno, con esto daría ya por terminado el capítulo que me ha dado por contaros de la Edad del Bronce y su colapso. En realidad me gustaría acabar recordando el mito del Minotauro. Me parece algo bonito, un mito que os recuerdo es más antiguo que los mitos que tenemos de la guerra de Troya, etcétera, que es un mito que tenían los griegos sobre quiénes eran la civilización esta minoica previa y en la que, bueno, vamos a intentar recordarlo y voy a intentar ver si algunos de los detalles que hay por ahí nos sirven para entender o hablar un poquito de cómo era esta cultura minoica. Ve a Creta, decían, playas paradisíacas, decían. El plan que nos gusta en mi familia. Una vela para que se le cure el brazo. Vamos con el mito del Minotauro. Y es que había en Creta varias personas que se estaban postulando para ser rey de Creta, siendo una de ellos Minos, una persona que lo que hace es pedir el favor a los dioses para demostrar al pueblo que él es la persona adecuada para ser rey, siendo así que habla con Poseidón y Poseidón le dice que él le dará su favor, le dará una señal para que la gente sepa que tiene el favor de los dioses. Esta señal será un bellísimo toro blanco y le dice: enseña esto al pueblo, el pueblo sabrá que tienes mi favor, el favor de los dioses, pero a cambio, una vez seas elegido rey, habrás de sacrificar en mi honor a este bellísimo toro blanco. Minos acepta, Poseidón le da el toro y efectivamente es elegido rey, siendo así que Minos se arrepiente de la promesa que le ha hecho a Poseidón y decide no sacrificar en su honor el toro blanco porque le ha parecido un animal bellísimo y lo quiere para él. Poseidón se enfada y como castigo lo que hace es que la esposa de Minos, Pasífae, se enamore de este toro blanco. Ya tenemos aquí en este mito una señal, una invitación de lo importante que es el toro para la cultura cretense. Bueno, se enamora Pasífae de este toro blanco e intenta seducirlo, no lo consigue, entonces lo que hace es hablar con el arquitecto mayor del reino, con Dédalo, y le pide que construya un artilugio para conseguir seducir a este toro. Dédalo lo que prepara es un armazón, una vaca de madera, en la cual se introduce dentro Pasífae, de modo que el toro que ha seducido por la vaca de madera va a copular con ella, encontrándose Pasífae dentro y colocando Pasífae, bueno, el chochamen, junto a la vagina de la vaca de madera, siendo así que el toro copula con ella y Pasífae queda embarazada. Cuando Pasífae da a luz a un ser que tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro, que el rey Minos lo ve y dice: sospechoso, Pasífae. El caso es que el rey Minos no se atreve a matar a esta criatura y lo que hace es pedir de nuevo a Dédalo, el ingeniero y arquitecto mayor del reino, que construya un laberinto bajo el palacio donde guardar a esta criatura. ¿Qué nos habla de esto de la civilización minoica? Bueno, nos habla de la importancia que tenía la arquitectura en la civilización, que tenían grandes ingenieros, que las construcciones que hacían eran muy laberínticas. Ya hemos visto que en el palacio de Nosos así era, porque iban colocando construcciones una junto a la otra. Y nos habla también la idea esta de que hay una criatura enterrada bajo tierra, muy poderosa, muy temible. Nos habla también probablemente del tema de los terremotos que estaba sufriendo constantemente esta civilización porque estaba en una zona sísmica. Bueno, tenemos aquí al Minotauro enterrado bajo del palacio y para dar de comer al Minotauro lo que hacen es pedir a Atenas, que había perdido la guerra frente a los cretenses, frente a los minoicos, lo que hacen es pedir a Atenas 7 doncellas y 7 jóvenes, todos ellos vírgenes, para alimentar al Minotauro. Esto nos habla también de una relación de vasallaje de Atenas respecto a Creta, es decir, nos habla de una cultura que estaba predominante sobre la otra. Atenas va enviando a estos jóvenes, dependiendo de la versión, hay quienes dicen que cada año, cada 7 años, cada 9 años, quienes lo relacionan con la periodicidad de las Olimpiadas y con los ciclos lunares, bueno, depende de la versión. El caso es que en uno de los envíos de jóvenes que tenían que enviar los atenienses, uno de ellos, Teseo, hijo del rey de Atenas en ese momento, que se llamaba Egeo, propone a su padre: padre, seré yo quien vaya en uno de estos envíos, mataré al Minotauro, volveré y habré librado a Atenas de esta maldición, de este yugo. Hijo mío, esto es muy peligroso, estaré viviendo la incertidumbre, ¿cómo podré convivir con ellos? De acuerdo, padre, hacemos una cosa, yo me voy en este barco con velas negras. Si a la vuelta las velas del barco son de color blanco, querrá decir que he triunfado en mi empresa. Cuando otees el barco en el horizonte, ya sabrás que he vencido al Minotauro. De no ser así, si vuelvo con las velas negras, habré fallado en mi empresa, lo sabrás sin tener que esperar a que alguien llegue y te dé la noticia. De acuerdo, que así sea. Teseo
marcha a Creta a acabar o intentar acabar con el Minotauro. Llega Teseo a Creta y allí se enamora de Ariadne, y Ariadne de él, que es la hija del rey Minos. Ariadne le confía entonces el secreto para acabar con el Minotauro. Lo que debe hacer es llevar un hilo que le da la propia Ariadne, un hilo que se dice mitos en este griego antiguo, y que bueno, de ahí viene la palabra mitos, que es originariamente el hilo de Ariadne. Ve, con este hilo, si no me equivoco, creo que le da también una espada, y con él, una vez mate al Minotauro, podrás encontrar el camino de vuelta al laberinto. Efectivamente, Teseo entra, logra acabar con el Minotauro y salir de vuelta hacia atrás con el hilo. No sé si se debe a esto, ahora mismo no sé, porque claro, después a Dédalo lo castigan, que es cuando lo encierran, que hace la cosa esta de las alas que fabrica, que pega con cera, que su hijo Ícaro vuela demasiado cerca del sol, que es la isla que será luego Icaria. Chulísima. Bueno, efectivamente escapa Teseo y escapa con Ariadne. Ariadne se va con él. Aquí depende también un poco de las versiones. Sea como sea, Teseo no vuelve con Ariadne a Atenas. Atenas se queda por el camino. Depende de las versiones, la deja Teseo. En alguna versión es Ariadne la que se enamora de Dioniso, que tampoco ni tan mal, ¿no? El dios de las bacanales, y se queda con él en una isla. El caso es que Teseo vuelve a Atenas, pero con tanta emoción iba que aquella promesa que había hecho a su padre de cambiar el color de las velas se le olvida. Se le olvida y vuelve con las velas negras. El padre, desde lo lejos, buena tragedia griega, ve que vuelven las velas negras, no puede soportar pensar que su hijo ha fallado en la empresa y, desprovisto de toda esperanza, se lanza por la ventana al mar. Recordemos que el padre de Teseo se llamaba Egeo, el mar al que cae el rey Egeo da desde ese momento nombre al mar Egeo. Y con esto cierro el capítulo. Después de una hora hablando de este tema, entiendo perfectamente si me queréis bloquear de redes, dejar de hablarme, etcétera. Os quiero. Si te ha gustado, dale like, comenta y suscríbete a mi OnlyFans. Eso. ¿Os ha gustado? Sí. Suscribiros a mi OnlyFans.